partir de mañana, las familias migrantes que duermen en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston no podrán pernoctar ahí. Desde mañana, las familias migrantes que han estado utilizando el Aeropuerto Internacional Logan de Boston como lugar para dormir ya no podrán permanecer ahí durante la noche. Esta decisión marca el inicio de una nueva normativa estatal que prohíbe pernoctar en las instalaciones del aeropuerto. Decenas de migrantes que habían convertido este espacio en un refugio improvisado fueron desalojados en una medida promovida por la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey. Su objetivo principal es recuperar el orden en uno de los principales centros aéreos del país, después de meses de caos causado por la presencia de familias migrantes en los pasillos de la terminal. Desde noviembre, el sistema de refugios de emergencia del Estado ha alcanzado su capacidad máxima, albergando a más de 7.500 familias. Esta situación no solo generó preocupación por la percepción de desorganización en el aeropuerto, sino también por el creciente uso de recursos públicos. Las fuerzas policiales estatales tuvieron que trabajar horas extra para gestionar la crisis, lo que incrementó significativamente los costos para los contribuyentes. Healey enfatizó que el aeropuerto Logan nunca fue un lugar adecuado para que las personas pasaran la noche. Ante la saturación de los refugios y el constante aumento de migrantes, Massachusetts adoptó medidas más estrictas. Por ejemplo, se habilitó un antiguo centro correccional de baja seguridad en Norfolk como refugio temporal, con capacidad para albergar hasta 450 familias. No podemos seguir cargando con esta responsabilidad, declaró la gobernadora. Hemos dado a las familias tiempo suficiente para buscar otras alternativas y hemos sido claros. Massachusetts no puede continuar siendo un destino para quienes no tienen un plan claro de vivienda. Además, el Estado implementó un límite de estadía de 9 meses para las familias que se encuentran en los refugios, con el fin de reducir la dependencia de estos servicios. Según las autoridades, esta estrategia busca evitar el abuso del sistema y fomentar que los migrantes se integren más rápidamente al mercado laboral. Sin embargo, el traslado al refugio de Norfolk no estuvo exento de críticas. Aunque el lugar cuenta con áreas de recreación, aulas y baños individuales, algunos residentes lo consideran un recordatorio de la presión que los migrantes ejercen sobre las comunidades locales. Es inaceptable que los ciudadanos que pagan impuestos deban cargar con este peso, mientras se destinan tantos recursos públicos a familias que llegan aquí sin prever las consecuencias, comentó un residente. En un esfuerzo por reducir el flujo migratorio, la gobernadora envió un representante a la frontera sur, en Texas, para advertir a los migrantes que Massachusetts ya no tiene capacidad para recibir a más personas. Se distribuyeron folletos en inglés, español y criollo haitiano, informando que ni el aeropuerto Logan ni los refugios estatales son opciones disponibles. Con estas acciones, Massachusetts busca frenar el descontrol migratorio que ha tensado sus comunidades y recursos. Aunque la medida ha recibido críticas, muchos contribuyentes y residentes la aplauden como un paso hacia la recuperación del orden y como un mensaje claro de que Estados Unidos no puede asumir responsabilidades ilimitadas como refugio. Esta situación refleja un desafío creciente en varias regiones de los Estados Unidos, donde el aumento de migrantes ha puesto a prueba los sistemas de alojamiento, los recursos estatales y la paciencia de las comunidades locales. En Massachusetts, el límite del sistema de refugios y la creciente frustración de los residentes han llevado a decisiones más estrictas que buscan equilibrar la ayuda humanitaria con la gestión responsable de los recursos públicos. La medida de habilitar el antiguo centro correccional como refugio temporal responde a la necesidad urgente de espacio, pero también es simbólica de los límites de la capacidad estatal. Aunque las instalaciones fueron adaptadas para garantizar un mínimo de dignidad y confort a las familias, el hecho de que sea un espacio que alguna vez albergó a reclusos ha sido utilizado por críticos para cuestionar la calidad de las soluciones que se están ofreciendo. El impacto en las comunidades locales. Para muchos residentes, la percepción es que sus necesidades están siendo desplazadas en favor de los migrantes. Tenemos problemas propios, desde vivienda asequible hasta escuelas con recursos limitados, y ahora vemos cómo el gobierno destina millones a personas que llegan sin un plan claro, comentó un residente en una reunión comunitaria reciente.
Estas tensiones reflejan un sentimiento que se está replicando en otras partes del país: la necesidad de encontrar un equilibrio entre compasión y responsabilidad. Por otro lado, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han señalado que las medidas de Massachusetts, aunque necesarias, no abordan las raíces del problema: la falta de una reforma migratoria integral en el nivel federal. Estas personas no están aquí porque quieran ser una carga, están buscando seguridad y una oportunidad de vida mejor. Forzar medidas como límites de tiempo en los refugios o desalojos solo empuja a las familias a situaciones más desesperadas, afirmó un portavoz de una ONG local. El mensaje en la frontera, un enfoque controvertido. El despliegue de representantes de Massachusetts en la frontera sur para disuadir a los migrantes de dirigirse al estado también ha generado debates. Mientras algunos ven la acción como un intento pragmático de controlar el flujo migratorio, otros la critican como una política que roza la exclusión. Los folletos, distribuidos en 3 idiomas, subrayaban que el Estado carece de capacidad para recibir más personas y que las opciones de alojamiento están agotadas. Sin embargo, organizaciones en Texas y otras regiones fronterizas han expresado que estas medidas no abordan las condiciones que empujan a las personas a migrar, como la violencia, la pobreza extrema y los desastres climáticos en sus países de origen. La cuestión económica. ¿Quién paga la cuenta? Uno de los puntos más debatidos ha sido el costo económico de estas medidas. Según reportes, el despliegue adicional de policías, la habilitación del refugio en Norfolk y la extensión de servicios a miles de familias han representado un gasto significativo. Muchos residentes cuestionan si estos fondos podrían haberse utilizado de manera más eficiente en otras áreas críticas, como mejorar la infraestructura local o aumentar la disponibilidad de viviendas asequibles para todos los ciudadanos, incluidos los migrantes legales. Un futuro incierto para Massachusetts. A pesar de las medidas adoptadas, la situación migratoria en Massachusetts está lejos de resolverse. La implementación de límites de estadía en refugios y la reubicación de familias a instalaciones temporales solo ofrecen soluciones parciales a un problema estructural. Mientras el flujo de migrantes continúe y no se implementen políticas nacionales más efectivas, es probable que el Estado enfrente desafíos recurrentes. Por su parte, la gobernadora Maura Healey ha insistido en que estas decisiones no están diseñadas para castigar a los migrantes, sino para proteger los intereses y el bienestar de todos los habitantes del estado. En declaraciones recientes, destacó que su administración ha trabajado arduamente para garantizar que las familias reciban apoyo mientras se busca una solución sostenible. No podemos hacerlo solos, enfatizó, haciendo un llamado al gobierno federal para que asuma un rol más activo en la gestión de la crisis migratoria. El panorama general en Estados Unidos, el caso de Massachusetts, no es único. Otros estados como Nueva York, Texas y California también están lidiando con las complejidades de la migración. En muchos casos, los recursos disponibles son insuficientes para satisfacer las necesidades inmediatas de miles de personas que cruzan la frontera en busca de refugio. Además, la polarización política en torno al tema dificulta la implementación de estrategias coordinadas que beneficien tanto a los migrantes como a las comunidades receptoras. Conclusión: un desafío compartido. La situación en Massachusetts ilustra cómo la migración no es solo un problema de fronteras, sino un desafío que repercute en todos los niveles de la sociedad. Si bien las medidas adoptadas buscan aliviar la presión inmediata, es evidente que se necesita una solución más amplia y colaborativa para enfrentar una de las mayores crisis humanitarias de nuestro tiempo. Solo a través de un enfoque equilibrado que combine humanidad, responsabilidad y acción coordinada, será posible encontrar un camino hacia adelante que beneficie a todos los involucrados. El papel de los líderes locales y estatales. La gobernadora Healey se encuentra en una posición complicada. Por un lado, enfrenta la presión de los ciudadanos locales, quienes demandan soluciones rápidas y efectivas para los problemas que afectan a sus comunidades, incluidos el aumento de costos y la percepción de inseguridad en lugares como el aeropuerto Logan.
Por otro lado, debe cumplir con su responsabilidad de garantizar que las familias migrantes no sean deshumanizadas ni abandonadas a su suerte, manteniendo un delicado equilibrio entre la acción humanitaria y la gestión responsable. Las recientes declaraciones de Healy han resaltado la necesidad de mayor apoyo federal. En sus palabras, Massachusetts ha sido históricamente un estado acogedor, pero no podemos manejar esta carga solos. En este sentido, ha pedido un incremento de fondos federales, así como cambios en las políticas migratorias para permitir que los solicitantes de asilo puedan trabajar más rápidamente, lo que reduciría la presión sobre los recursos estatales y les ofrecería una vía para sostenerse por sí mismos: el debate en el Congreso, una solución a largo plazo. Mientras tanto, en Washington, el debate sobre cómo abordar la crisis migratoria sigue siendo altamente polarizado. Algunos legisladores abogan por medidas más restrictivas para limitar el flujo de personas en la frontera, mientras que otros insisten en que la solución pasa por una reforma migratoria integral que combine seguridad fronteriza con vías legales más claras para migrar y trabajar en Estados Unidos. En este contexto, los estados que están lejos de la frontera sur, como Massachusetts, están emergiendo como escenarios donde las tensiones migratorias se hacen más evidentes. La incapacidad del Congreso para encontrar un consenso deja a estos estados con la carga de improvisar soluciones que, si bien pueden ser efectivas a corto plazo, no resuelven el problema de fondo: el impacto en los propios migrantes. Para las familias migrantes, las recientes medidas han significado un golpe duro. Muchas de ellas habían encontrado en el aeropuerto Logan no solo un lugar donde resguardarse del clima, sino también una especie de comunidad en medio de la incertidumbre. Ahora enfrentan un futuro aún más incierto en el refugio de Norfolk, mientras intentan adaptarse a nuevas condiciones y reglas. Algunas familias han expresado su temor de que los límites de tiempo impuestos en los refugios les dejen sin alternativas viables. Nos dicen que debemos buscar trabajo y vivienda, pero es muy difícil cuando no conocemos el sistema ni tenemos contactos, comentó una madre migrante que prefirió no ser identificada. Estas preocupaciones subrayan la necesidad de programas que no solo brinden refugio, sino que también ayuden a las familias a integrarse de manera efectiva a la sociedad estadounidense. Reacciones internacionales. El efecto dominó fuera de Estados Unidos. La situación en Massachusetts ha llamado la atención de los países de origen de los migrantes, como Haití, Venezuela y Guatemala. Las medidas implementadas por el Estado están siendo interpretadas como un mensaje de que la capacidad de Estados Unidos para recibir migrantes está llegando a su límite. Esto podría tener un efecto disuasorio en algunos casos, pero también plantea preguntas sobre qué alternativas existen para estas personas en sus países de origen, donde las condiciones que las llevaron a migrar suelen persistir. En particular, las autoridades en países de la región han señalado que la falta de apoyo internacional para abordar los problemas económicos, políticos y de seguridad que generan estas olas migratorias es una de las principales razones por las que tantas familias deciden emprender el peligroso viaje hacia el norte. La perspectiva económica. ¿Quién gana y quién pierde? Aunque muchos residentes locales perciben a los migrantes como una carga económica, algunos analistas argumentan que a largo plazo los migrantes podrían contribuir positivamente a la economía del Estado, especialmente si se implementan políticas que les permitan integrarse rápidamente al mercado laboral. Massachusetts enfrenta una escasez de mano de obra en sectores clave como la construcción, la agricultura y los servicios. Si se aprovecha adecuadamente, la llegada de estas familias podría ser una oportunidad para revitalizar estas áreas. No obstante, para que esto sea posible, se requiere una inversión inicial significativa en programas de capacitación laboral, enseñanza del idioma inglés y acceso a servicios básicos, algo que muchos estados, incluido Massachusetts, parecen dudar en implementar debido a las tensiones políticas y la oposición de ciertos sectores de la sociedad. El papel de los medios y la narrativa pública. Finalmente, la manera en que los medios de comunicación están cubriendo esta situación también tiene un impacto significativo.
Algunos medios destacan el aspecto humanitario de las decisiones, subrayando los esfuerzos de Massachusetts por mantener a las familias migrantes en condiciones dignas a pesar de los desafíos. Otros, sin embargo, se enfocan en el costo para los contribuyentes y la percepción de caos, alimentando una narrativa que puede generar divisiones sociales más profundas. Es crucial considerar cómo estas narrativas influyen en la opinión pública y en las decisiones políticas a nivel estatal y federal. En un contexto donde la polarización es cada vez más evidente, encontrar un lenguaje común que permita abordar la crisis migratoria con empatía y pragmatismo es un reto que sigue sin resolverse. El papel de las organizaciones no gubernamentales, ONG. En medio de esta crisis, las organizaciones no gubernamentales, ONG, están desempeñando un papel fundamental, no solo en la provisión de servicios básicos como comida, ropa y atención médica, sino también en la defensa de los derechos de los migrantes. Estas organizaciones también están alertando sobre los riesgos de que la falta de opciones para los migrantes, especialmente aquellos que no cuentan con un estatus migratorio regular, los empuje a vivir en condiciones aún más precarias, sin acceso a servicios médicos, trabajo legal o educación. Además, algunos advierten que la reubicación de estas familias en refugios temporales podría contribuir a la creación de guetos migratorios, donde las personas se ven obligadas a vivir de manera aislada y sin perspectivas de integración. Reacciones internacionales. ¿Un modelo a seguir? El enfoque adoptado por Massachusetts ha generado un amplio debate a nivel internacional. En Europa, algunos observadores han comenzado a comparar la situación con las políticas de migración adoptadas por países como Italia y España, que también han enfrentado crisis migratorias en los últimos años. Sin embargo, la diferencia radica en que muchos de estos países han implementado políticas de acogida más abiertas, con el respaldo de organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea. En contraste, la respuesta de Massachusetts, como la de otros estados en EEUU, refleja una postura más centrada en la gestión interna y en la búsqueda de soluciones nacionales, sin una coordinación significativa a nivel internacional. Desde América Latina, varios gobiernos han manifestado su preocupación por la postura de Massachusetts, considerando que podría tener un efecto disuasorio en el flujo migratorio de sus ciudadanos. Si bien algunos lo ven como un modelo de cómo un Estado puede gestionar su capacidad de acogida, otros critican la falta de medidas preventivas en los países de origen, lo que podría estar impulsando la migración masiva. Las acciones de Massachusetts también se interpretan en algunos círculos internacionales como un reflejo de la creciente presión sobre los países receptores y su incapacidad para resolver la crisis migratoria de manera equitativa y sostenible. Desafíos en la integración social y económica de los migrantes. A pesar de los esfuerzos para proporcionar refugios temporales y asistencia básica, los migrantes enfrentan un futuro incierto. Uno de los mayores desafíos es la integración social y económica. A pesar de las medidas que buscan limitar la dependencia de los refugios, muchos de los migrantes que han llegado a Massachusetts carecen de redes de apoyo, como familiares o amigos, lo que dificulta su adaptación. Además, algunos enfrentan barreras lingüísticas y falta de reconocimiento de sus habilidades profesionales en el sistema laboral estadounidense. El Estado ha implementado programas para enseñar inglés y mejorar la empleabilidad de los migrantes, pero estos recursos son limitados y no llegan a todos. La falta de acceso a servicios de salud mental y apoyo psicológico es otro desafío importante, dado el trauma que muchas de estas familias han sufrido antes y durante su travesía. Sin un sistema de apoyo integral, es difícil garantizar que los migrantes puedan reconstruir sus vidas de manera digna y estable. El futuro de la crisis migratoria en Massachusetts. A largo plazo, la situación en Massachusetts podría ofrecer lecciones valiosas sobre la capacidad de un Estado para gestionar una crisis migratoria. Si bien las medidas adoptadas en los últimos meses han logrado reducir la presión sobre los refugios y otros recursos, la necesidad de una solución más sostenible sigue siendo urgente. Algunos analistas sugieren que Massachusetts podría beneficiarse de un enfoque más flexible, que combine la capacidad de acogida con un sistema de apoyo integral,
para garantizar que los migrantes no solo sean albergados, sino también integrados de manera efectiva en la sociedad. La falta de un sistema migratorio coherente a nivel federal deja a los estados lidiando con la presión de la migración irregular por su cuenta. Sin cambios en la legislación federal, la situación probablemente continuará afectando a otros estados de manera similar. En este contexto, el estado de Massachusetts, junto con otras entidades estatales, podría convertirse en un modelo de cómo no solo gestionar la crisis a corto plazo, sino también abordar sus causas subyacentes de una manera más humana y efectiva. La pregunta sigue siendo: ¿cómo balancear la capacidad de acogida con la responsabilidad de mantener el orden y la cohesión social? La respuesta a esta pregunta podría determinar el rumbo de la política migratoria en Estados Unidos y establecer precedentes para el manejo de la migración en otros países del mundo. En conclusión, la situación en Massachusetts muestra cómo una crisis migratoria puede afectar tanto a los migrantes como a las comunidades receptoras. Las medidas adoptadas por el Estado, como el desalojo de familias del aeropuerto Logan y la creación de refugios temporales, intentan manejar una crisis urgente, pero también revelan la necesidad de un enfoque más integral y coordinado a nivel federal. Si bien algunos ven estas acciones como necesarias para restaurar el orden, otros insisten en que la verdadera solución pasa por una reforma migratoria que atienda las causas profundas del problema. Sin duda, este es un tema complejo que seguirá dando de qué hablar, y es un claro recordatorio de que, cuando se trata de migración, no basta con tomar medidas a corto plazo. Se necesita una visión a largo plazo.